Saludos amigos y amigas y bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando de la segunda parte sobre las variedades raras que valen dinero. Y la primera parte de este video gustó tanto porque ustedes me hicieron el comentario de hacer el segundo. Sí, el segundo video. Y como dije anteriormente, muchas de estas monedas se han vendido por miles de dólares. Y no queremos pasar por alto alguna de estas monedas cuando estemos haciendo nuestra búsqueda de moneda. Pero como son varias, vamos a comenzar hablando de la moneda de 1970, ese Double Die, el doble. Y como pueden observar, es bien obvio las letras y el año que están duplicados. Y un dato que quiero mencionar brevemente, en especial para los principiantes coleccionistas, es que esta moneda de 1970, producida en San Francisco, mire, se produjo especialmente para coleccionistas. Por lo tanto, no se supone que encuentren estas monedas en circulación, aunque cuando yo he hecho mi búsqueda de moneda en los rollos he encontrado varias monedas producidas en San Francisco, así es que ojo cuando estén buscando. De hecho, si consiguen alguna de estas en condiciones de circulación, esta moneda pudiera valer alrededor de $3,000. Ahora, para darle un ejemplo, una moneda doble de 1970S en condición MS65 certificado se llegó a vender por más de $7,000. Así es que vamos a estar bien pendientes de todas estas monedas que voy a estar mencionando. Otra moneda que es la de 1974 que se encontró de aluminio. Y voy a hablar brevemente cómo se obtuvo esta moneda para un mejor entendimiento. Y hubo una diferencia entre el costo de acuñación de una moneda y el valor monetario de la moneda. En 1973, la Casa de la Moneda decidió utilizar una nueva aleación de aluminio en los centavos de Lincoln de 1974. Y ellos entendían que iban a ahorrar dinero al producirse, ya que el cobre pues, es mucho más caro que el aluminio. Entonces se acuñaron centavos de aleación de aluminio, aunque no se suponía que estuvieran en circulación. Y esto lo hicieron para la aprobación de los congresistas estadounidenses. Y de hecho, ellos entregaron a algunos de estos congresistas estas monedas. Sin embargo, ellos rechazaron la nueva aleación y por lo tanto se retiraron todas las monedas, no continuaron produciendo y muchos de ellos lo que hicieron fue que lo destruyeron dicha moneda y utilizaron obviamente el material. Así es que la mayoría de estas monedas se supone que no existen. Sin embargo, se han encontrado unos cuantos de estas monedas. De hecho, una de estas monedas lo tiene la institución Smithsonian. Otro ejemplar apareció en el 2014 con fecha de 1974D. Y vamos más allá. Me acuerdo que un suscriptor me había dicho que tenía una moneda de aluminio de 1974 y le dije que fuera donde un coin dealer para que lo verificara. Así es que existe realmente una batalla legal con esta moneda sobre quién posee dicha moneda, ya que todos fueron retirados para su destrucción. Así es que ojo con esta moneda si consigue una de ellas. Si usted considera todos estos detalles e historias aburridos para muchos, porque me lo han dicho, bueno, porque muchos saben que yo hablo mucho, es cierto, eso es cierto. Pero los que están aquí es porque les interesa saber toda esta información numismática. Porque una moneda pues depende muchas veces de la historia, del valor. El valor que pudiera tener una moneda depende de la historia.
y porque la Casa de la Moneda tomó ciertas decisiones, entre otras historias. Y por eso digo que si usted no se ha suscrito, espero que lo considere, porque no solamente hablo de valores en las monedas, sino también hablo de condiciones, variedades, errores, entre otros temas que son importantes a la hora de dar valor. Otra moneda que confunde mucho es la moneda de 1982. Y amigos y amigas, esta moneda tiene 8 variedades, increíble que le parezca. Y les dejo el video que yo preparé hace un tiempo atrás, bueno, bastante. Les voy a dejar el link en la cajita de información, aquí abajito del video, donde hablo de estas 8 variedades con más detalle. Y les voy a mencionar brevemente que la Casa de la Moneda emitió 7 variedades diferentes de circulación, más 1 centavo de prueba, ahí están los 8, para coleccionistas. Entonces, si desea hacer pausa y tomar anotación, estaré mencionando las 8 variedades. Bueno, no las voy a estar mencionando, las voy a colocar en pantalla. Y los que desean adelantar, pues adelanten. Los que desean tomar anotación, tomen anotación. Porque la última moneda que estoy mencionando en este listado es la más buscada, que es la de Denver con fecha pequeña, las letras pequeñas. La única diferencia que pesa 3.1. O sea que esta moneda es la más buscada y con valor por el tipo de letra y el tipo de material. Obviamente el peso tiene que ser 3.11 gramos. Y no se emitieron centavos de cobre fecha pequeña en la Casa de la Moneda de Denver. De hecho, en noviembre del 2016, un coleccionista de Minnesota descubrió un centavo de cobre de fecha pequeña. Y obviamente todos los que coleccionamos tenemos nuestras pesas y pesamos. Y yo soy una de ellas que desde que supe de estas 8 variedades, rápido saco mi pesa y cada vez que veo una moneda de 1982, yo la peso. Y observo con mi lupa si es de letra pequeña. Y van a poder observar, si ustedes ponen junto una fecha de 1982 con letra grande y otra moneda con letra pequeña, se van a dar cuenta de la diferencia cuando ustedes observan el número 2. Ahora, otra moneda que queremos observar es la de 1982, letra pequeña, la fecha, pero en este caso es doble, con una variedad que muestra duplicación, donde dice Estados Unidos de América, 1 cent, 1 centavo, duplicación que es bastante importante, es donde dice I pluribus unum. Y la duplicación también se puede encontrar en el edificio de Memorial. Así es que esta es otra moneda, otra variedad que queremos estar pendiente. Esta moneda que voy a estar mencionando ahora, que es la de 1983, el de Lincoln Cent, que fue acuñado de cobre y no se suponía que fuera de cobre.
Este fue un tiempo de transición, como muchos de ustedes saben, y el tipo de material ya debía de ser diferente y también su peso. Pero aparentemente se utilizó el planchet de cobre que se utilizaba para algunas de estas monedas de 1982 y bueno, aparentemente se quedaron en la matriz cuando se comenzó la producción de la moneda de 1983. Y se sabe que existen varios ejemplares de esta moneda Lincoln de 1983D. Uno de ellos fue certificado por NGC con una composición de 98% de cobre y 2% de zinc con un peso de 3 gramos. Y otro ejemplar de 1983D acuñado en un planchet de cobre, sin embargo esta pesa un poquito más, 3.10 gramos y fue certificado por PCGS. De hecho, si busca en línea podrán notar que uno de estas monedas se vendió por más de $23,000 en una subasta. Así es que vamos a estar pendientes de estas monedas. Necesitamos nuestra pesa, necesitamos nuestra lupa, tenemos que tener nuestras herramientas. Otra variedad que se considera rara es la de 1990 no S de prueba, de proof. Y usualmente cuando se acuña estas monedas presentarán su acuñamiento de CKS. Casi siempre, siempre San Francisco cuando hace las monedas de prueba coloca su acuñamiento, la letrecita pequeña S. Sin embargo, aparentemente se usaron los troqueles de Filadelfia y como muchos de ustedes saben, a veces Filadelfia coloca la letrecita o el acuñamiento de seca y a veces no. Pues aparentemente utilizaron el molde de Filadelfia para las monedas de 1990 y por eso de proof, y por eso es que en algunas, no todas, pero en algunas ejemplares, bueno, vamos más allá, se encontraron 200 ejemplares conocidos hasta ahora que de prueba que no tienen el acuñamiento S. Así que vamos a estar pendientes de esta moneda de prueba y siempre observen su acuñamiento a ver si lo tiene o no. Otra moneda, y esta va a ser la última que voy a estar hablando, es la moneda de 1992D. El que le dicen Close AM. O sea que las letras AM están demasiado cerca. Y esta variedad cercana de 1992 lo pueden encontrar en 1992 de Filadelfia y 1992 el de Denver, el de D, que se conoce como años de transición porque tienen el diseño inverso que estaba destinado a usarse durante el año siguiente. Pero de alguna manera terminaron usándolas temprano, la Casa de la Moneda. Y se pueden conocer fácilmente por la cercanía de la letra A y M, donde dice América en el reverso. Y en la emisión regular del centavo de 1992, la M está más centrada entre la A y la E. Y este tipo de variedad AM cercana se ha vendido hasta en más de $5,000 en una subasta. Recuerden que no todas las monedas que usted encuentre tendrá ese tipo de valor. Depende de muchos factores, como el grado o la condición, si está certificado, el atractivo visual, entre otros dados. Por eso yo siempre les voy a recomendar, cuando usted encuentren algún tipo de error que ya han hecho su investigación por medio de literatura, sitios web numismáticos en línea, o sea, tiene que pasar su trabajo, desgraciadamente, para entonces después ir y confirmarlo con un especialista o un coin dealer que lo puede conseguir en Google, el más cercano. Sé que muchos de sus países no tienen tiendas de moneda, pero en ocasiones pueden encontrarlo en tiendas de antigüedades. Pueden también encontrarlo en
En joyerías hay algunos joyeros que tienen cierto conocimiento numismático. Lo único que traten de asegurarse de que la persona tenga su conocimiento y no tenga dudas sobre ella. Y todos estos datos que he mencionado pues son importantes a la hora de dar valor a cualquier moneda. Por lo tanto, mientras más usted aprenda y aumente su conocimiento numismático, va a mejorar su entendimiento del por qué algunas monedas valen más que otras. Espero que el video anterior de estas variedades raras que valen dinero y ahora este video que es el tema, la parte 2, haya sido de su agrado. Y agradecería muchísimo que me dejaran un comentario para ver cómo les pareció este video. Y si ha llegado hasta aquí en mi video, se lo agradezco inmensamente su gran apoyo. Y bueno, hasta aquí es mi video. Nos vemos hasta el próximo. Sí, el próximo video. Cuídense mucho. Bye.